Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con una invitada muy especial, que es Marilyn. Ella es coach de fortalezas y talentos. O sea, qué importante, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Y creo que es un tema súper importante. Platícanos, por favor. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. ¿Así? Realmente para mí es muy importante tener un foro como este para compartirles cómo ha transformado mi vida toda esta parte de coaching y fortalezas y talentos. Porque cuando hablamos de talento, mucha gente cree que hablamos de un talento artístico o si soy buena para matemáticas, pero esto es mucho más profundo. Tiene que ver con tu ADN de talentos. Tiene que ver con tu manera de ser, de actuar, de pensar, de sentir. Es que te motiva. Y básicamente, pues es una herramienta que te da información y una vez que encuentras esa información, cuáles son esos talentos, ahora tu labor es enfocarte en tus 10 dominantes para poder potencializarlos. O sea, por ejemplo, tú es como un análisis o como un test, por así decirlo, que es tu ADN de fortalezas. Entonces, ese se hace, tú descubres cuáles son los talentos de cada quien, que me imagino que pues habrá cuánta variedad de talentos hay en la lista. Mira, te voy a platicar un poquito la historia de cómo surge esta evaluación que se llama Clifton Strength. Hace aproximadamente 30 años, Donald Clifton, que es mucho trabajo en psicología positiva, él quiso entender qué es lo que lleva a una persona a tener éxito. Y en esta búsqueda, mucho de investigación, esta organización de Gallup se dedicó a investigar por más de 30 años a 8 millones de personas. Y no eran cualquier tipo de personas, sino esas personas que tienen mayor éxito en su trabajo. Podría ser una maestra, un empresario, un doctor, un dentista, una mucama, cualquier perfil. Y en estas entrevistas preguntaban qué es lo que te llevó al éxito. Una vez que hicieron estas entrevistas, se dieron cuenta cuáles son esos patrones recurrentes. Y una vez que entendieron esos patrones recurrentes, hicieron una evaluación. Esta evaluación es una evaluación que haces en línea, tarda 40 minutos, y tus resultados te salen 34 temas de talento. Sin embargo, lo más valioso de esta evaluación cuando se analiza ya en coaching es que tu enfoque tienes que estar en tus 10 dominantes, porque si tú te enfocas en tus talentos bajos, es como perder el tiempo. Estamos muy acostumbrados a enfocarnos en nuestras debilidades, así nos han enseñado. Ay, sí, ¿no? Yo soy mala para esto, yo no sirvo para esto, en vez de soy buena para tal cosa. Exacto, y es como esa vocecita interna que constantemente llega a nosotros donde no fue suficiente, no salió bien, aquí tienes que mejorar. Y sin embargo, esta es una teoría muy distinta. Aquí el éxito está en enfocarse en tus fortalezas. El éxito está en hacer más de lo que mejor sabes hacer. Entonces, cuando entiendes esos temas de talento, ahora puedes dedicar tu tiempo a potencializarlos. ¿Y qué me refiero con potencializarlos? Por ejemplo, yo llevo más de 10 años dedicándome a impulsar el talento humano, pero hace 2 años me especialicé en esta herramienta y me cambió la vida. Por ejemplo, yo me di cuenta que tengo el talento de comunicación. Sin embargo, en ese momento yo no hablaba en público, no hacía entrevistas. Es más, era presidente de una organización como voluntaria y me temblaba la voz. Y cuando vi que tenía comunicación y conexión, que es conecto con la audiencia, entonces dije, de aquí soy. Tengo que potencializarlo, tengo que prepararme, me metí a un grupo. Pero no te gustaba, o sea, los talentos no se pueden ver en lo que te gusta, ¿no? Muy buena pregunta. Era algo que finalmente, posiblemente sí me gustaba comunicar, pero no sabía que podía hacerlo a gran escala, digamos. Y cuando lo validé en la evaluación, entendí que pues sí puedo desarrollarlo aún más. Me metí a una certificación para speakers EXMA, y hoy es de las cosas que más disfruto hacer. Entonces, tu pregunta es muy buena. ¿Cómo le hago para entender cuál es mi talento? Puedo hacerlo a través, obviamente, de la evaluación, pero si no vas a hacer la evaluación, hay que tener como estas antenitas paradas a qué te gusta, qué te llama la atención, en qué sobresales, qué te reconocen. Porque a veces estos destellos de excelencia donde te dicen, Jackie, me encanta cómo entrevistas, me das mucha paz en tu tono de hablar. Muchas veces lo desvalidamos y quizás decimos, quizás me quiso hacer sentir bien. Pero hay que estar alerta y decir, entonces él le gusta mi tono de voz, le dio tranquilidad. ¿Cómo puedo hacer más de eso? Y ahí es en donde vamos potencializando esos temas de talento.
Por ejemplo, tú, el ejemplo que tú me puedes poner es ese de la comunicación. Tengo otros ejemplos, por ejemplo, algo muy valioso, porque muchas veces no le ponemos nombre y apellido a lo que es. Y me encanta Gallup porque te da el nombre. Por ejemplo, yo soy logrador. Constantemente me pongo metas a alcanzar. Yo ayudo mucho a las mujeres a desarrollar una idea de negocio, a aterrizarlo en un plan de acción, a empezar mañana, no dejarlo y para pasado mañana o nunca llevarlo a cabo. Porque tengo ese talento, soy activador, hago que las cosas sucedan. En los equipos en donde trabajo me quieren por eso, porque saben que si está Marlene, esto va a suceder. Entonces, cuando entendí que eso era un talento, me cambió la vida porque finalmente cada tema de talento, Jackie, tiene su luz o su sombra. Eso es muy interesante. La luz es cuando yo lo hago bien, cuando hago más de lo que mejor hago y logro mis objetivos. Y la sombra es cuando nos pasamos de la raya. Como es el talento que más utilizo, por ejemplo, yo soy logrador, constantemente me pongo, como te dije, metas a alcanzar, pero quizás no me detengo a festejar. Y Marlene lleva 3 años esperando este sueño y hoy que ya tengo este sueño, festéjalo, ya quiero otro. Entonces, tantito, Marlene, porque si no te vas a la sombra. Entonces, me tengo que recordar, Marlene, te tienes que ir a festejar. ¿Y qué es festejar? A lo mejor me voy a dar un paso en el parque, quizás me voy a visitar un buceo, a lo mejor me tomo el té que más me gusta, pero sí es recordarlo, ¿no? Porque si no es, no paro. O por ejemplo, este activador que hace que las cosas sucedan, tengo como esta prisa de que tenemos que avanzar. Mañana, ¿cuáles son los resultados? Pero finalmente a veces puedo pasarme de la raya y ser un poco intensa, porque no todos van a tu ritmo. Entonces me ayudó mucho a entender la luz y la sombra de cada talento, porque te aprendes a ver con compasión. Esto quiere decir que, claro, como soy activador, van a haber más ocasiones en las que me pase quizás de la raya, pero ahora entiendo que es mi naturaleza, que lo utilizo demasiado y nada más voy a bajarle 2 rayitas. Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el inconsciente, con las creencias, con el autosaboteador? ¿Dónde? O sea, yo puedo tener el talento de tal cosa, pero no me la creo. O sea, yo no me la creo. Entonces, aunque haga mi análisis y me digan, tú eres buena para esto, pero si yo no me lo creo, me voy a meter el pie. Totalmente. Esta es una evaluación que muchas veces también trabajo con empresas y cuando en la empresa aplican la evaluación a todos los colaboradores, pero no le dan el coaching, estos colaboradores lo guardan en el cajón. No le dan valor, no le dan vida, le falta el alma. Pero entonces, ¿qué tip darías tú para esas gentes que ya conocen su talento, que saben lo que les gusta, que saben lo que quieren hacer, pero no se sienten, o sea, que tienen que trabajar en esa creencia para poder llevarlo a cabo? Pues muchas veces es muy valioso acompañarse de un experto, definitivamente. Es lo que nos ayuda a entender, porque cuando creemos que conocemos nuestros talentos, estamos incompletos. Es un trabajo de vida. Yo cada día sigo dándome cuenta cómo esos talentos me pertenecen. Esto te lo digo desde esta convicción porque cada día trabajo más mi logrador, cada día trabajo más mi activador y empiezo a hacer combinaciones en donde a lo mejor soy comunicación, que es cómo comunico al público, pero este talento de conexión, que es conectar espiritualmente con algo más elevado, conectar con la audiencia, lo uno a comunicación y es donde empieza a surgir la magia. Pero si creemos que nos conocemos y no trabajamos aún más en eso, pues se queda de manera superficial. Ahora, las creencias es un tema que me encanta porque yo enfrento esas creencias todo el tiempo, ¿no? Esta sensación de miedo. Y muchas veces, cuando sé perfectamente cuáles son mis talentos, entonces digo, ok, ¿con qué talentos cuento para enfrentarlo? Por ejemplo, yo no soy adaptabilidad. Adaptabilidad es que, yo me imagino que seguro tú eres adaptabilidad en tus 10 talentos, que tienes esta tranquilidad, que vives el momento presente, que fluyes, ¿no? Como el agua y todo es tranquilo. Yo lo tengo en 34, no sé de qué me estás hablando. Entonces me acompaño de un coach de bienestar que me ayuda a regresar a este centro, a no perder el equilibrio. Y tengo un talento que se llama armonía. Entonces, mi talento de armonía me ayuda a estar en ese equilibrio. Entonces, aunque no sea yo esta paz, mi armonía me hace alerta. Busca un coach de bienestar o busca a alguien que te acompañe en ese proceso. Y me es difícil esas sesiones, pero finalmente me llevan a un lugar de paz y de tranquilidad que no llego de manera automática. Sí. Pero si tú me dices, Marlene, necesitamos un plan de acción, necesito ejecutar, como es tan placentero para mí y se me da fácil, soy la mejor en eso. Y ese es el chiste, que tú seas la mejor en lo que haces bien y te acompañes de lo que no tienes. Claro, pero por ejemplo, tal vez las personas están pensando que talento es como, yo soy buena para pintar, yo soy buena. No es necesariamente eso.
Es en lo que a mí me tocó trabajar, en donde yo estoy trabajando, cómo puedo dar mis talentos ahí. Porque no es como, oye, a mí me encanta pintar, pero pues para que me compren un cuadro, o sea, no voy a vivir de eso, o sea, lo voy a usar como un hobby, pero porque salió que tengo el talento de pintar, pero no voy a ser pintora porque hoy en día tal vez no me sustento económicamente con eso. No es como el talento, es donde yo estoy trabajando, o sea, si es que te entendí bien, donde a mí me tocó trabajar, ahí voy a usar mis talentos. Exactamente, mira, o sea, o es mucho, como, son como dos cosas, tu vocación. Mira, vamos a separarlo para entenderlo, porque está relacionado, sí se mezcla. Sí. Yo trabajo mucho en el área de coaching vocacional, asesoro mucho a jóvenes que quieren elegir su carrera o a mujeres que se quieren reinventar y que quieren descubrir cuál es su vocación o que hoy ya no quieren aplicar su carrera, quieren reinventarse y saber para qué soy buena, ¿no? Y es ahí donde se diferencia mucho de las evaluaciones que hacen para coaching vocacional, donde de cierta manera te encasillan en tú eres bueno para administración o para medicina o para ser chef. No, aquí no vemos eso. Aquí es, ¿cuáles son tus talentos? Por ejemplo, idear es un talento de creatividad. Entonces, ese talento de idear lo puede utilizar un arquitecto, lo puede utilizar un artista, pero lo puede utilizar también un empresario. Yo tengo empresarios con idear en uno, que quiere decir que se la viven pensando en ideas para mejorar el negocio, pero tienen a alguien que les ayude a implementarlas, porque ellos viven más aquí arriba, en las ideas. O, por ejemplo, mi esposo es arquitecto y es restaurador. Restaurador es, encuentra el error, encuentra qué falló, qué está mal. Ese restaurador, lo que él me dice es, yo resuelvo todo el día, ¿no? Si no cuadro esto con esto, si aquí hay humedad. Entonces, no necesariamente tienes que contar con ciertos talentos para ejecutar tu vocación, pero sí hay talentos que finalmente, por ejemplo, tengo muchas mujeres que son terapeutas y finalmente tienen el talento de empatía, de conexión. Porque Gallup tiene 4 dominios. Uno que tiene que ver con cómo te relacionas con las personas, otro que tiene que ver con cómo ejecutas, otro tiene que ver con cómo motivas al equipo para que las cosas sucedan y otro tiene que ver con la planeación estratégica. Entonces, por ejemplo, yo mi estratégico lo utilizo desde el futurista. ¿Qué es futurista? Nunca hubiera pensado que eso es un talento. Es todo el tiempo estoy pensando a futuro. Lo veo en la pared claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede suceder? Pero cuando no era un talento, yo a veces me acuerdo que colaboraba con alguien y nos vimos una vez en una reunión y era viernes, hicimos una cita, entonces agendamos todo lo que teníamos que hacer y le dije, perfecto, nos vemos el lunes. Llegó el lunes y le digo, perfecto, ¿qué pensaste? Me dijo, yo no pensé nada, me quedé en lo que nos quedamos el viernes. Y yo dentro de mí dije, no le interesa. Yo todo el tiempo estuve pensando en nuevas ideas. Sí. ¿Qué es? No pensé nada. Yo ya pensé en todo lo que sigue a futuro. Pero cuando estudié en Gallup y me certifiqué como coach, entendí que él no tiene el talento de futurista. Posiblemente él tiene el talento de contexto, que quiere decir, me enfoco en el pasado para que ese aprendizaje me ayude hoy en día. Sí, para no repetir los errores. Exacto. Entonces, lo más padre de todo esto, Jackie, es que cuando tú te das cuenta que tienes talentos y otros que no tienes, no le exiges al otro que tenga los mismos que tú, porque las diferencias son ventaja. Nos pasa mucho en la pareja. Normalmente las parejas somos muy distintas, ¿no? Y aquí aprendes a ver cómo él llega a sus objetivos, ¿no? Yo tengo restaurador en 33 y como te digo, mi esposo es en 1. Entonces, aprendo de su restaurador. No me es tan fácil entenderlo porque para mí todo está bien. Soy positivo en mis talentos. Pero aprendo a relacionarme porque ya entiendo la naturaleza del otro. Tus talentos, Jackie, los tienes en ese orden porque son los que al día de hoy te han ayudado a alcanzar tus objetivos. Y por eso lo vas a seguir haciendo. Seguro tienes el talento de comunicación y por eso hoy estás haciendo aquí programas y entrevistas y estás comunicando en redes sociales porque te gusta, lo disfrutas, es placentero. Recibes reconocimiento de eso, quieres volverlo a hacer. Sí, pero por ejemplo, si yo trabajara en una oficina y no hiciera entrevistas y tengo el talento de la comunicación, tal vez en esa oficina yo haría cosas de comunicación, o sea, es saber cuál es tu talento y aplicarlo en donde quiera que tú estés.
Exacto. Si ya tienes un trabajo, hay que aplicarlo. O si no, en un side business o en, como tú dices, puede ser algo fuera del trabajo, pero lo necesitas, ¿no? Muchas veces cuando trabajo con jóvenes o con adultos o con mujeres que tienen mucho, por ejemplo, en el área de dominio de relación con personas, sí le digo, busca oportunidades para relacionarte con personas. Así como tengo otros empresarios que quizás tienen empatía en 34. Y le digo, es que tú no tienes idea de cómo hablar de emociones. Busca un experto que te ayude a generar ese team building, ese trabajo en equipo, que les ayude a verbalizar lo que sienten, porque tú no lo tienes, no eres mal ni buen líder, nada más no lo tienes. ¿Qué hacemos para que sí suceda? Sí, y también no pelearnos con lo que sí tengo y con lo que no, ¿no? O sea, decir, pues yo soy buena para esto y no soy buena para esto, pero entonces voy a explotar esto y voy a tratar de, o sea, como... creo que es muy importante, y si alguien no quiere hacer ese estudio o no puede, ¿qué tips podrías tú en la autoobservación entender para qué soy buena, qué me gusta, en dónde puedo aplicar? Por ejemplo, un tip que me gusta mucho es en qué no necesito leer las instrucciones para hacerlo. Uh-huh. No necesito como analizarlo, me sale de manera natural. ¿Qué te han dicho que haces bien? Porque no solamente, por ejemplo, el otro día alguien me decía, es que Marlene, me encanta porque eres íntegra. Y yo dije, ¿íntegra? Como, ¿y eso qué? Pero para él fue algo que asombroso de mí, ¿no? Que soy congruente con lo que digo, con lo que hago, con lo que vivo. Entonces hay que estar alerta. ¿Qué me quiso decir? ¿No? Recuerdo cuando estaba en este proceso, estaba con mi coach y él me decía que podíamos hacer colaboraciones y le digo, perfecto, ¿qué talento ves en mí? Yo esperaba, como es un coach empresarial, que me dijera tu capacidad estratégica, tu capacidad de liderazgo. Y me dice, tu capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Y yo entonces me dije, ¿y eso qué? Ni me empodera ni me dice nada, ¿y eso qué? Y después de unos años, cuando estuve en un retiro y había acabado el retiro, iba con unas personas en el coche y me decían, es que Marlene, tú tienes una capacidad de ver el bien y diferenciarlo del mal impresionante. Y ahí es donde empecé a alinear, donde dije, claro, a lo mejor yo tengo esa visión y a lo mejor tengo esa sensibilidad y a lo mejor tengo esa intuición, úsela. En lugar de decir, no me sirve, no es valioso, porque muchas veces... Pero como el bien y el mal, ¿de qué? El bien y el mal quiere decir como, soy muy de mis valores. Ah, ya. ¿No? O sea, para mí los valores son mi bandera. Por mucho tiempo yo soy una mujer muy espiritual y cuando entré en toda la parte de negocios, me acuerdo que lo ocultaba, ¿no? Como que llegaba con mi portafolio y a trabajar en las empresas y no era algo que compartía. Y sin embargo, después de circunstancias en la vida y en un coaching, me dijo, Marlene, tu fuerza es tu espiritualidad. ¿De qué me estás hablando? Cuando hablas desde esa espiritualidad, conectas con servir, no con vender. Y fue ahí donde dije, claro, entonces también tengo ese talento de conexión, me conecto espiritualmente. Los valores son importantes para mí, compártelos, diles lo que ves. Porque muchas veces, Jackie, seguro te pasa que quizás tú tienes el talento de empatía y fácilmente sentiste las emociones del otro, pero no las compartes porque crees que todos lo ven como tú. ¿Pero qué crees? A lo mejor el que está aquí enfrente tiene empatía en 34 y no percibió nada de lo que tú percibiste. Compártelo. Por ejemplo, otro tip muy bueno es, si vas a una librería, ¿qué libros llaman tu atención? ¿En qué paras el oído cuando vas en el radio? ¿Qué quieres volver a hacer? ¿Qué no quieres delegar? Porque hay cosas que tú dices, esto sí lo delego, pero esto porque ni de broma. Yo ni soy tan buena, sí. O sea, no soy buena porque no me gusta o no tengo el talento. Me gusta, o no. Pero yo quiero ver que tú delegues el hacer las entrevistas. ¿Lo delegarías a alguien? Pues no, porque es tu talento. Y porque el talento no se quiere delegar, quieres hacer más de eso. Y entonces de pronto es como empiezas a dar ciertos saltos cuánticos, donde saltas en poco tiempo. Yo logré en 2 años lo que no logré en 8. Porque me enfoqué en mis talentos, porque dirigí mis objetivos hacia allá. Y entonces es muy padre ver que encuentras más resultados en menos tiempo, que tienes menos ansiedad y menos estrés, porque aprendes a regular. Y lo más importante es que el estrés sucede cuando ocupamos nuestro tiempo en lo que no nos gusta hacer. Ahorita que tú hiciste una cara así como, no me gusta, eso causa estrés, ansiedad. No es placentero, no lo sé hacer bien. Y sin embargo, si te dicen, quiero que entrevistes a esta persona, vas a estar feliz, vas a querer hacerlo, vas a estar entusiasmada. Entonces, también te ayuda mucho a cuidar tu energía. Y, por ejemplo, la gente que deja todo, la procrastinación, es, o sea, ¿cómo la aplicas tú aquí?
Por ejemplo, cuando tú das tus coachings a empresas y todo y ves que alguien procrastina mucho. Analizamos su perfil y a lo mejor esta gente que procrastina no tiene logrador, quizás tiene logrador en sus talentos bajos, pero vamos a ver qué otro talento te lleva a ejecutar. Por ejemplo, quizás tiene el talento de responsabilidad y esta responsabilidad te ayuda a estar comprometido con que las cosas sucedan. Quizás no tengo la prisa de que ya suceda porque no tengo logrador o activador, pero mi responsabilidad me va a llevar a llevarlo a cabo. Entonces ahí es donde trabajamos con diferentes colaboradores, donde a partir de lo que eres y de lo que tienes, ¿cómo vas a alcanzar ese resultado? Entonces es padrísimo porque no le exijo algo que él no es. Trabajo mucho con socios o con socias, que me parece que una relación de sociedad es a veces más que un matrimonio. Sí. Y es interesante ver cómo les cambia la sociedad cuando entienden al otro desde su naturaleza, porque ya no hay esta lucha de que las cosas se logren como yo, ¿no? Y entonces tú le dices al otro, él tiene estos talentos, él no tiene estos, o sea, en un equipo, ¿cómo se pueden complementar? Tú te vas a dedicar a esto, todo esto, porque él no es bueno para esto y cada quien explotar para lo que es bueno. Exacto, y es ahí donde tomas tu rol y tu función desde un lugar placentero, porque la idea es que vivimos la mayor parte de nuestra vida trabajando. Hoy con el celular no hay horario, ¿no? Ya sé. Entonces, qué mejor que buscar que esos espacios de trabajo pues, sean totalmente placenteros. Y lo más valioso de estos temas de talento es que como haces algo, haces todo. Entonces, impacta tu vida personal, tu relación de pareja, tu trabajo. ¿Entiendes? O sea, tus talentos los puedes aplicar en toda tu... sea lo que sea que hagas. Y también darnos el chance, como dices tú, de ver para qué eres bueno. O sea, porque a veces tú te encasillas en algo que dices y de repente, ¡ay! Me salió un arreglo de flores. Yo no sabía que me gustaría, ni siquiera que me gustaría hacer flores. Claro. Y de repente, ¡ay! Ahora me encanta. O sea, dejarte sorprender porque tal vez estamos encasillados en que o esto sí o esto no y tal vez puedes hacer otra cosa. Siempre hay que estar en esta búsqueda y reinventarnos, porque a veces nos cansamos de hacer siempre lo mismo y necesitamos buenas oportunidades. Y ahí es en donde entra la parte de creencias. ¿Por qué sí puedo hacerlo? ¿Con qué recursos cuento? Cuando trabajo con el coaching para mujeres de empoderamiento, trabajamos no solamente con sus talentos, sino con su razón de ser. ¿Cuál es ese por qué? ¿Tú qué ves que el mundo necesita? Y es ahí increíble ver cómo cada mujer viene con una respuesta distinta. Y una me dice, necesitamos pensar más positivo para sanar nuestro cuerpo. Y otra me dice, necesitamos vivir de manera organizada y necesito dar estructura en las casas y en los closets. Y cada quien ve otra necesidad. Y una vez que entiendes eso, hablamos mucho de los miedos. ¿Qué te da miedo? Muchas veces es miedo a lo desconocido, miedo a hacerlo por primera vez, miedo a no cumplir con las expectativas, ¿no? Yo ahorita, o a que no te salga bien. Claro, ahorita tengo un taller empresarial importante con un número importante de colaboradores y cuando empieza este nervio que empieza a brotar, digo, tranquila, cuentas con esos talentos y es algo que finalmente te gusta hacer, eres buena haciendo, entonces te genera más confianza en ti misma, porque este nervio, yo lo que digo es qué increíble que Marlene tenga miedo, porque eso quiere decir que está creciendo y que está saliendo de su zona de confort. Qué flojera no tener miedo, ¿no? Qué flojera porque a lo mejor quiere decir que estás en tu zona de confort. Y a nadie nos gusta vivir una versión de segunda. Tú quieres ser tu mejor versión, a fuerzas, porque para mí es mi mejor inversión porque es mi paso por este mundo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tenemos un tiempo limitado. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Primero conocerte, con qué cuentas para ver cómo sacar lo mejor de ti. Exacto. Por eso dicen que el autoconocimiento es tan importante, la autoobservación, porque ahí puedes descubrir tus talentos. Totalmente. Y no nada más tuyo, sino la gente que te rodea, de tu equipo inmediato, de tu pareja, de tus hijos. De pronto empiezas a ver todo desde otra claridad y sin juicio, ¿no? Porque, como te digo, a lo mejor quizás en ciertas colaboraciones dicen, es que Marlene, qué intensa. Y yo me quedaba con esa etiqueta intensa. Y ahorita digo, no, esa es mi fortaleza. Por eso me buscan, le voy a bajar 2 rayas. Pero me voy hacia el lado positivo y lo potencializo 10 veces más. Sí. Porque Gallup quiere que tú sigas trabajando en eso, que sigas siendo más ese talento, que lo sigas aplicando, que lo compartas con tu equipo porque a lo mejor ellos no lo tienen. Y entonces es ahí cuando empieza a surgir esta magia. Esto lo aplican en Dubái, en la India, en Europa. Siguen haciendo todo el tiempo constantemente investigaciones. Solamente 2 de cada 10 personas afirman tener la oportunidad de hacer más de lo que mejor hacen en su trabajo. Nada más 2. Eso quiere decir que las empresas están trabajando al 20% de su capacidad. Y 8 personas posiblemente están en el rol equivocado. ¡Qué impresión!
porque no se conocen, no conocen sus talentos. Ni sus líderes saben canalizarlos al lugar adecuado. Mucho lo que pasa, el otro día hablaba con un empresario que decía, teníamos una muy buena costurera y finalmente lo subimos de supervisora y no pudo con el rol porque ella era buena costurera, no supervisora. Y ahí también yo creo que se puede acabar con la competencia, porque dices, yo no voy a competir contra esta persona, no me va a quitar a mí lo que yo sí sé hacer y yo a él no le voy a quitar, ¿no? Esas competencias de equipo para ser un buen líder y que todo mundo tenga la oportunidad de crecer, es también viendo cada quien para qué es bueno. O sea, él es bueno para eso, yo no. Claro. Entonces no voy, o sea, a él que brilla ahí y yo brillo aquí, o sea, también darle su lugar a cada quien. Claro, no sé si ahorita estamos en época de las Olimpiadas, pero te das cuenta que la gente que es buena en su deporte es porque aplicó su talento. Y cuando hablamos de Michael Phelps en su momento, no era solamente sabe nadar, es su talento de disciplina. Es su trabajo de consistente, de hacer todos los días lo mismo, ¿no? Quizás es su trabajo de conexión consigo mismo y con algo más elevado porque se ponía sus Walkmans y se conectaba perfectamente antes del momento para poder estar concentrado. Entonces, eso es lo que les llevó a llevar a sobresalir. Qué padre, qué increíble, Marilyn. ¿Y dónde te pueden encontrar si alguien se quiere hacer el ADN de los talentos o quieren platicar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? Muchas gracias, Jacqueline. Me pueden encontrar en Instagram o en LinkedIn. Mi nombre es Marlene con Y, Nehmad con H. Y cualquier cosa me pueden escribir y ponerse en contacto. Y tenemos diferentes talleres online, sesiones presenciales, talleres grupales, para que pues cada uno se dé la oportunidad de entender qué es, por qué es esto mágico y darse la oportunidad de transformarse desde un lugar muy interno, muy auténtico y muy placentero. Ay, gracias. Muchísimo gusto. Gracias.